Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar cómo citar y referenciar APA 7 usando Word y esta vez vamos a ver cómo citamos sitios web. Empecemos. Vamos a iniciar cómo citar una página web específica. El formato es autor o entidad, ya que puede ser adjudicada a una persona o a una entidad como tal, siendo un autor corporativo, como ya hemos hablado en otro video en el canal. Colocar la fecha de publicación, el título de la página en cursiva, el nombre del sitio web y el URL completo. Para el ejemplo vamos a tomar esta publicación del ARP, donde habla de 13 cosas gratuitas o abaratadas que pueden hacerse para combatir la soledad. Aquí tenemos el nombre del autor, la fecha de publicación, el título, el nombre de la página y el URL, que es lo que nos pide. Para lo cual lo vamos a agregar nuestro documento. Vamos a irnos a referencias, administrar fuentes y vamos a agregar una nueva fuente, como hemos hecho en los videos anteriores. Hacemos un clic en nuevo, vamos a buscar sitio web y vamos a comenzar a llenar los campos que nos pide APA séptima edición. Recordemos que estos son los campos de APA 7 y que están funcionando ya que tenemos nuestro estilo de APA séptima edición. Si tú no lo tienes, puedes ir al otro video aquí en mi canal y aprender cómo actualizar tu Word a APA séptima edición. Lo primero que nos pide es el autor, que lo tenemos acá abajo. Recordemos que cuando hacemos un clic en el campo, en la parte inferior podemos ver el formato en el que tenemos que llenar cada campo. En este caso es apellido y nombre. Edward C. El nombre del sitio iría el nombre de la publicación. En el siguiente campo vamos a colocar el nombre del sitio web, que en este caso es ARP. Año, mes y día de publicación 22 junio 27 y finalmente el URL que lo tenemos acá arriba. Y aceptamos. Con eso ya tenemos la información que nos pide. Hacemos un clic en cerrar y vamos a agregar la referencia. Las citas primero. Vamos a colocar una cita en paréntesis. Para eso nos vamos a ir a la opción de insertar. Tenemos aquí la nueva fuente y ya tenemos Bike 2022. Para el caso de la cita narrativa, sabemos que al agregar la cita tenemos que acceder, hacer un clic aquí y convertir la cita en texto estático, sacando el autor fuera de los paréntesis y borrando esa coma, quedando de esta manera. Bike 2022 explica que para nuestro ejemplo, y la referencia quedaría de la siguiente manera. Haríamos un clic aquí, agregaríamos nuestra referencia, quedando el autor, la fecha, el título en cursiva, la página y el URL, que es lo que nos pide como estructura. Para el siguiente ejemplo vamos a ver cómo citar un sitio web completo. Eso quiere decir que no vamos a citar una página o una publicación como tal, sino que vamos a señalar toda la página. Para lo cual lo único que vamos a hacer es agregar la cita, pero no se incluye en la lista de referencias. ¿Cómo sería la página de aquí, por ejemplo, que hemos tomado, donde vamos a hacer referencia al sitio web como tal y hemos colocado el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, CDC, ofrece recursos educativos en el sitio web? Así que estamos hablando del sitio en general, no puntualmente de un tema. Por lo tanto, lo único que tenemos que colocar en la cita es el link al sitio, como estamos viendo en este momento. Esto sería la cita y no vamos a colocar una referencia. Por lo tanto, no hay necesidad de agregarla en el administrador de fuentes, ya que si agregases aquí el momento de generar la referencia o la bibliografía, pues va a aparecer la misma como tal y no queremos hacer eso. 3. ¿Cómo citar una página web sin autor?
Si no hay un autor identificado, debes agregar el título de la página, que sería en nuestro ejemplo este de aquí, como autor, quedando el formato título de la página, fecha, nombre del sitio web y el URL. Como podemos ver en esta publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos el título, tenemos la fecha, tenemos el URL acá arriba por supuesto, pero si bajamos vamos a ver que no hay un autor como tal. En este caso puedes agregar como autor el título de la publicación, para lo cual vamos a ir al administrador de fuentes, vamos a agregar nuevo y vamos a ir tomando cada uno de los campos. Vamos a tomar el título y lo vamos a colocar como autor, pero recordemos que si hacemos dentro de este campo de autor, Word va a cambiar y agregar como que si estamos colocando el nombre de una persona. Por lo tanto, para que no haya cambio en el contenido, debes colocarlo como autor corporativo, como hemos explicado en otros ejemplos aquí en el canal. En el caso del nombre del sitio web, vamos a colocar en la segunda línea, porque este es para el título del tema. Aquí iría el Banco Interamericano de Desarrollo, el año, mes y día y por supuesto el URL. Aceptamos. Así que vamos a simular que aquí vamos a agregar nuestra cita. Entonces iríamos y haríamos un clic aquí. Este sería el tema que quedaría como autor para la cita narrativa. En paréntesis, perdón, vamos a colocar el punto y la cita narrativa pues iría de esta manera. Asimismo tendríamos que convertir la cita en texto estático. Pondríamos el paréntesis aquí, la coma, y quedaría de esta manera. Finalmente agregaríamos la referencia, quedando de esta forma: el título de la publicación como el autor, la fecha, el título del sitio web y el URL. Y finalmente vamos a ver cómo publicar una referencia a una página web que no tiene fecha, en cuyo caso vamos a tener que colocar SF de sin fecha y puedes agregar como una fecha de recuperación de acceso si fuera necesario, pero yo te lo aconsejaría. Es así que si accedemos a esta página de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver por ejemplo que aquí hay una publicación sobre la gripe aviar, donde tenemos cierta información, pero por ejemplo no hay una fecha de publicación, no hay autor como tal, así que vamos a hacer referencia a este contenido. Es así que vamos a ir nuevamente al administrador de fuentes, agregar una nueva fuente y esta vez vamos a utilizar como autor corporativo a la entidad. Vamos a poner que el autor corporativo es la Organización Mundial de la Salud. Cuando es un autor corporativo, no olvides colocar entre corchetes las siglas. Si quieres saber cómo utilizar de manera correcta en las citas un autor corporativo, te invito a visitar otro de mis videos que explica cómo hacer uso de las citas con autores corporativos. En el nombre del sitio web vamos a colocar la publicación como tal. Acá vamos a poner nuevamente el nombre del sitio y aquí en año, mes y día nos vamos a colocarlo porque este es la fecha de publicación y estamos viendo de que no tenemos fecha de publicación. Lo que vamos a colocar es la fecha de acceso o de recuperación, para lo cual vamos a hacer un clic donde dice mostrar todos los campos y vamos a bajarnos un poco y aquí tenemos año, mes y día de consulta, y en el URL pues accedemos y copiamos el URL. ¿Okay? Así que aceptamos y ya tenemos nuestra cita o nuestra nueva fuente. Voy a cerrar y vamos a agregarlo como una cita en paréntesis. Lo tendríamos ahí, Organización Mundial de la Salud sin fecha, y acá pues
Vamos a publicarlo como una cita narrativa. Ya sabemos que lo convertimos en texto estático, quedando solamente sin fecha fuera de los paréntesis y la fecha y el nombre acá afuera. Aquí vamos a agregar nuestra referencia, quedando de esta manera: Organización Mundial de la Salud, OMS, sin fecha, la influencia, la fecha de recuperación, de dónde lo ha tomado y el URL. Así que de esta manera puedes citar los diferentes estilos de citación, puedes utilizar los diferentes estilos de citación para una página web, y que tienes que combinarlos con otras situaciones como autores corporativos, cuando no hay fecha, si no hay fecha y todo ello. Recuerda que en el canal tenemos muchos más videos que explican puntualmente cada una de las situaciones que se pueden dar. ¿Ok? Así que te invito a que visites mi sitio web fernandojuca.com, mi canal de YouTube. Ahí voy a dejarte el contenido que acabamos de utilizar como ejemplo para que lo puedas ver con más detalle. También te puedes bajar mi libro, donde hay un capítulo completo con todos los ejemplos que estamos usando en publicaciones previas sobre APA séptima edición. Si te gustó el video y has llegado aquí, te agradecería que nos dejes un like, que eso nos ayuda a crecer y a continuar publicando más contenido. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video, y no te olvides seguirnos en nuestras siguientes publicaciones. Gracias, hasta pronto. Chao, chao.